Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el capítulo número 4 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Vamos a comenzar con la lectura, no sin antes mencionarles que para este tiempo de Cuaresma debes de hacer tu confesión de vida. Qué mejor regalo para el Señor, repetimos, que hagas una buena confesión de vida. Muchas veces no sabemos cómo confesarnos delante de un sacerdote y le contamos toda una historia acerca de por qué hicimos tal pecado, ¿no? A veces decimos, padres, que yo fui malo o yo ofendí o maté los sentimientos de algunas personas. A veces el pecado es, padre, me arrepiento de haber matado espiritualmente a mis amigos de la secundaria. Un ejemplo. Ese es el pecado que tú debes de confesar, pero cuando tú empiezas con el querer confesar el pecado, muchas veces también se mete Satanás y a veces empiezas a contar cosas y empiezas a justificar el pecado. Padre, ¿sabe qué es? Que mire, yo desde pequeño sufría bullying desde mi casa, mis papás me hacían burla, mis hermanos, mis primos, y pues yo crecí con mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento, y conforme fui creciendo y fui a la escuela, mis amigos se burlaban de mí y me decían o me apodaban y me decían varios apodos o me decían de cosas o me pegaban, y empecé a crecer con tanto odio y resentimiento que cuando empecé a entrar a la secundaria, ya cuando empecé a tener más fuerza, empecé a ser problemático, empecé a pegar, empecé a golpear a todo aquel que me veía feo o que no me decía nada, pero que nada más me veía. Y entonces, si te diste cuenta, empezaste a justificar el pecado del por qué tú golpeaste, maltrataste, insultaste o heriste verbalmente a esa persona. Cuando, si te das cuenta, el pecado simplemente es, padre, me arrepiento de haber ofendido o de haber matado los sentimientos de mis compañeros de infancia. Si te diste cuenta, ese es el pecado, pero tú aventaste toda una historia justificando el por qué hiciste la acción, ¿no? El pecado. Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Hay que reconocernos pecadores, hay que reconocer nuestras faltas. Dios perdona todo el pecado. Las blasfemias contra el Espíritu Santo, Dios también las perdona. Entonces, lo único que debemos hacer nosotros es reconocer el pecado y confesarlo. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Ahora bien, vamos a poner la guía. Esta guía consta de 65 páginas, está en español y está en inglés. Y también están los videos donde explicamos la guía. Consta de 6 partes para que tú vayas a imprimir la guía, la engargoles o la encuadernes y escuches los videos que te voy a dejar en el primer comentario. Ahí explicamos pecado por pecado. ¿Por qué? Porque es necesario que escuches los videos, porque a través de los videos tú vas a entender a veces los dogmas de fe. Si tú has faltado en algún dogma de fe que tal vez tú no entiendes, ¿no? Y tal vez tú dices, bueno, es que este pecado yo no lo he cometido, pero si te lo explico a través de obviamente un video es diferente a que tú lo leas, porque muchas veces nosotros lo leemos pero no entendemos. Por eso es importante que imprimas la guía y al mismo tiempo veas los videos para que pueda ayudarte a saber por qué ese pecado, ¿vale? Y bueno, ahora sí, una vez dicho esto, toda la información en el primer comentario. Listo, vamos a comenzar con el video. Dice, llevamos este tesoro en vasos de barro. Este es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios manifestando la verdad.
Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de Jesús. El mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo la luz en nuestros corazones, para que irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Vamos a detenernos porque es sumamente importante este capítulo, porque vamos a encontrar primero dos cosas. La primera, San Pablo habla y dice, este es nuestro ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es un mandato de Dios. Los ministerios son mandatos que Dios da a cierto tipo de personas. En este caso hablamos de los carismas, estamos hablando de los dones o estamos hablando de un servicio, ¿sí? Este tipo de ministerio que dio Dios a San Pablo está hablando de los sacerdotes, el sacerdocio ministerial, porque es un mandato de Dios. Dios dio esa orden de que algunos iban a ser sacerdotes, ¿sí? No todos somos sacerdotes. Bien, San Pablo dice entonces, este es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, recuerden que ser sacerdote, sobre todo célibe, es un don que Dios solamente da. Ya lo leímos en Mateo capítulo 19, donde Dios menciona que todos aquellos que no tienen una esposa o una mujer es porque tienen el don del celibato. Y generalmente ellos, si más bien no generalmente, tendría que ser, ellos tienen que ser sacerdotes. Su vocación es el del sacerdocio. Ahora bien, luego dice, es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. Esto es muy importante porque nunca tiene que venir el desánimo. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Venga persecución, venga injurias, vengan malas habladas, falsos testimonios contra ti, hablando al sacerdote, pero también San Pablo nos está hablando a nosotros. El ministerio que Dios nos da a todos es anunciar el Evangelio, no nada más a los sacerdotes, sino a todo el mundo, ayudar al prójimo como a uno mismo. Eso es un mandato de Dios. Y los mandatos de Dios, los 10 mandamientos, Dios nos los da a todos. Muchas veces nos desanimamos, seas sacerdote, seas laico, seas según el don que Dios te dio, a veces nos desanimamos en el servicio. ¿Y qué pasa? Precisamente aquí San Pablo lo que dice, no te desanimes. ¿Por qué? Dice, no nos callamos por falsa vergüenza. Muchas veces también pasa, ¿no? Que a veces nos avergonzamos de la fe o hay personas que te van a calumniar por ser ese, te van a decir santorrón, te van a decir monjita, el monje, el padrecito, la madrecita. No nos avergoncemos de lo que predicamos. Y luego también menciona y dice, no nos andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Importante eso, que cuando tú estés en el servicio como sacerdote, como fiel, no desvirtuemos palabra de Dios. Recuerda que es anatema todo aquel que cambie una sola palabra, una sola coma de esto que es palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. No debemos de cambiar. Por eso a veces, muchas veces, y quiero aquí aclarar algo, muchas veces los hermanos separados lo que hacen es leer la Biblia, pero ellos tienen su interpretación, nosotros no. Nosotros la interpretación que damos acerca de la palabra de Dios es lo que está escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo cuando tú lees la palabra de Dios y no entiendes, tienes que ir al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que el Catecismo te explique a qué se refiere esto. No puedes dar una interpretación diferente a lo que el Catecismo de la Iglesia Católica da. Eso ya está estudiado por los antiguos, digamos, padres. Ahora, los hermanos separados, ellos tienen su propia interpretación. Y quiero aquí aclarar dos cosas. Una cosa son los ejemplos que podamos dar como personas, eso es válido. Yo podré darte un ejemplo, tú podrás darme un ejemplo, el padre podrá darte otro ejemplo, pero ese ejemplo tiene que llevarte a la misma interpretación, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque muchas veces a través de esos ejemplos, a veces desvirtuamos lo que Dios quiere decir y es ahí donde decimos, no, imagínate que yo te dijera, oye, ¿sabes qué?
del infierno sí salen varias personas, porque yo tuve una revelación privada y a mí se me apareció el alma de mi papá o de mi abuelito y me dijo que él estaba en el infierno, pero que posteriormente salió. Y yo puedo dar ese testimonio o puedo dar un ejemplo, ¿no? Oye, es que quieres que me contaron que a un padre se le apareció tal persona y le dijo que él podía salir del infierno si celebraban tantas misas. Y vemos ahí que entonces, si está en contra de la palabra de Dios, ahí estamos desvirtuando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la estamos desvirtuando cuando estamos en contra de lo que Dios dice. Y recuerda que la parábola de Lázaro y el hombre rico menciona cómo el hombre rico está en el infierno. Y el padre Abraham le dice que del infierno hacia donde ellos están, que es el cielo, no pueden, ni ellos pueden ir para allá, ni los de allá pueden venir para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que del infierno nadie sale, ni sale del infierno al purgatorio, ni salen del infierno al cielo. Eso es un ejemplo de cómo a veces, muchas veces los padres, los laicos como tú y como yo, pueden caer en eso, en desvirtuar la palabra de Dios. No podemos ir contra lo que está escrito en el Evangelio, en las Escrituras. Y obviamente el catecismo de la Iglesia Católica nos respalda, porque también el catecismo es claro cuando menciona que del infierno ninguna persona puede salir. Entonces, ya que quedó claro eso, vamos a seguir leyendo. Dice, no nos andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Siempre tenemos que hablar con la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que está escrito aquí. Si tú eres una persona que busca la verdad, tienes que leer la Biblia, porque en la Biblia está escrito la verdad. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué va en contra de los mandamientos de Dios? ¿Qué no va en contra de los mandamientos de Dios? Y luego dice, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. ¿Por qué? Porque dice, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe, porque al aprobarnos cualquier conciencia humana, no nos está aprobando a nosotros, está aprobando a Dios, porque nosotros simplemente transmitimos lo que Dios plasmó aquí en estas escrituras. No es que yo, Eddie, Agustín, agarré y se me ocurrió escribir este evangelio y ahora lo voy a hacer mío y entonces como es mío, a mí es el que me debes de dar gracias. No es así. Bien, continuamos. Sí, a pesar de esto, dice San Pablo, si a pesar de que tú ya compartiste palabra de Dios, si a pesar de que tú no estás desvirtuando el Evangelio, si a pesar de que tú estás enseñando bajo el catecismo de la Iglesia Católica, si a pesar de que no andas con rodeos y de que eres claro y conciso, dice San Pablo, si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, es decir, permanece oscura la palabra de Dios, la oscuridad es para los que se pierden. Y aquí vamos a ver, ¿es oscura la palabra de Dios? No, vamos a ver a qué se refiere San Pablo. Dice, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo. Se niegan a creer, es decir, todos los que después de que les predicaste el Evangelio, después de que escucharon la palabra de Dios, están en esa oscuridad, dice, ellos están negando a creer porque el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No pueden ver porque se han vuelto ciegos, porque el Dios de este mundo los tiene así, ciegos. No les da ese entendimiento para que puedan ellos comprender lo que tú les estás predicando, lo que tú estás evangelizando, lo que tú les estás compartiendo a través de la palabra de Dios. Pero ¿quién es el Dios de este mundo? Recordemos que el Dios de este mundo, cuando San Pablo se refiere a eso, es Satanás. Si bien es cierto que Dios está escrito con minúsculas, quiere decir que es un falso Dios. Recuerda que Dios escribe con mayúsculas. El verdadero Dios se escribe con mayúsculas. El Dios que aquí menciona San Pablo en minúsculas son los falsos dioses. ¿Qué es un falso Dios de este mundo o qué es el Dios de este mundo? Es Satanás, que quiere precisamente imitar a Dios. Él quiso ser Dios, por eso se rebeló ante Dios y ahora quiere imitarlo, quiere destruir la creación. Él a través de digamos, él como dueño de este mundo, ¿qué es lo que nos presenta? ¿Por qué San Pablo aquí dice que las personas que no creen en la palabra de Dios están atados? Dice, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Pero vamos a entender algo. ¿Cómo es que Satanás te vuelve ciego de entendimiento? ¿Cómo es que te vuelve ciego con las cosas de este mundo?
Está hablando aquí de los pecados capitales. ¿Por qué? Porque a través de los pecados capitales nosotros nos volvemos ciegos, no entendemos. Vamos a poner un ejemplo. Los pecados capitales son 7. Avaricia, lujuria, pereza espiritual, gula, envidia, soberbia y hay uno más, me parece que es soberbia, envidia, gula, pereza espiritual. eh, Me falta uno, déjenme recordar ahorita, pero son 7 los pecados capitales. De los 7 pecados capitales, vamos a ver que nosotros, con estos ejemplos, vamos a recordar los pecados, en cuál hemos estado atrapados y por qué decimos que ahorita inclusive en nuestra confesión de vida es importante mencionarlos. La ira, también me faltó, ya recordamos, la ira es el que me faltaba. Cuando uno a veces está, por ejemplo, hablemos de la ira. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros queremos algo y no se nos da? A veces yo como estudiante, por ejemplo, hablando a los jóvenes, queremos forzosamente una carrera que a veces pues es muy costosa. Imagínate, medicina. Quiero ser doctor, pero esa carrera es muy cara, ¿no? Es muy costosa. ¿Qué es lo que pasa? O quieres ser, por ejemplo, piloto, ¿no? De piloto. Quieres ser tú de estas personas que quiere viajar por el mundo entero y pues quiere pagarse esa carrera. Cuando tú te das cuenta de las realidades del mundo, te das cuenta que necesitas demasiado dinero para poder invertir en eso, en tus estudios. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estamos frustrados. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de que esa carrera para ti que te gusta es imposible porque no tienes la economía para lograrlo, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a airarte. ¿Qué es airarte? A enojarte. La ira, uno de los pecados capitales. Te enojas y te enojas con el mundo. Te enojas con tu padre o tu madre porque son pobres, porque no tienen esa capacidad para poder apoyarte en esa carrera. Te enojas con Dios porque Dios dices que no existe, porque si Dios existiera, Dios te ayudaría a poder terminar esa carrera, ¿no? O te daría las oportunidades o los medios económicos para solventar esa carrera. Si Dios me ama, si Dios me quiere, ¿por qué está enojado conmigo? ¿Por qué no me ayuda, no? Muchas veces también las personas, sobre todo los jóvenes, nos enfrascamos a veces en eso cuando no conocemos de Dios y empezamos con ese pecado capital y empiezas a enojarte con la vida. Porque una vez que se empiezan a frustrar todos tus proyectos, tus ilusiones, te empiezas a amargar por dentro, empiezas a ser una persona que se molesta por todo. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando tú ves a que otras personas son felices o les va bien en la vida, aparentemente digo, porque hay que ver también ahí el asunto, pero cuando tú empiezas a ver que esa persona sí logra lo que él quiere y tú no, empieza el otro pecado capital. Primero te enojaste, primero estuviste enojado y molesto con la vida, con tus profesores, con tus papás, con tus mamás, porque a ti no se te pudo dar eso. Y te enojas hasta contigo mismo. Después, ¿qué pasa? Empiezas a tener la envidia, segundo pecado capital. Envidia. Fíjate cómo de este ejemplo van a salir los 7 pecados capitales. Empiezas a enojarte, perdón, a enojarte y después viene la molestia. Cuando ves tú a otra persona que le va bien, a ese profesor que es exitoso, que te está enseñando, que él sí pudo lograr una carrera que le va bien y que a ti te está enseñando, pero que tú no puedes o que sientes imposible lograr lo que tú quieres, empieza la envidia. Tal vez porque el papá de tu amigo, él sí tiene para la carrera que tú quieres y pues él sí va a estudiar eso, ¿no? Empieza la envidia a decir, híjole, ¿por qué él sí, por qué yo no? Empiezas inclusive a envidiar a sus padres. ¿Por qué no tuve yo unos padres con esa solvencia económica, con esa profesión, con esa riqueza para que me dieran a mí todo, lo mismo que tiene mi amigo? Y empieza la envidia. Y esa envidia y ese coraje, ese enojo, empiezan a querer más. El pecado capital empieza a pedirte más. ¿Qué quiere decir esto? Que quieres tú, que vas a enojarte más y empiezas a envidiar más. Cuando vas creciendo y vas entrando a un trabajo, por ejemplo, empiezas a enojarte. ¿Por qué? Porque ves que a los demás les va bien, porque ves que los demás son felices en su trabajo y tú no. Y empiezas a envidiar el carro que tiene, empiezas a envidiar las cosas que tienen, empiezas a envidiar los bienes materiales que ellos tienen y que tú no, porque tú no alcanzaste ese éxito, ¿no? Entonces, si te das cuenta, fíjate cómo de este ejemplo van dos. Después viene, ¿qué viene? Después viene la soberbia y el egoísmo. ¿Por qué? La soberbia y el egoísmo vienen porque entonces
tú empiezas a ver y empiezas a decir, bueno, si ellos tienen y yo también quiero lograrlo, yo también quiero lograr y te empiezas a aferrar, ¿no? Es decir, si tú viste, tu corazón se empieza a endurecer, porque como ves que los demás pueden, de alguna manera tú quieres lograr lo que ellos mismos consiguieron. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan dos pecados capitales más, soberbia y avaricia. ¿Por qué soberbia? Porque tú nada más vas a pensar ahora en yo. Ok, si mi padre o mi madre a mí no me dieron la oportunidad de estudiar o de pagarme esa carrera, ahora yo voy a trabajar, pero ahora todo eso va a ser para mí. Yo no voy a dar gasto, yo no voy a darles nada. Si se enferman, que se enfermen. Total, ellos nunca me pudieron y nunca me apoyaron, y entonces yo por eso no tengo la necesidad de apoyarles, porque ellos no me apoyaron a mí. Y empieza la soberbia, porque empiezas a pensar solo en ti, empiezas a querer decir, ok, yo quiero esto, y si mi compañero de trabajo pudo, o mi vecino pudo, o mi hermano o mi hermana pudieron, yo también puedo hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezas entonces a pensar solamente en ti, a tener proyectos para ti, a no ver a nadie más. Si alguien más está mal y tú puedes ayudarle, como tienes ya encerrado en lo que es la ira y la envidia, pues obviamente te vuelves egoísta, por lógica te vuelves egoísta. Y después viene la avaricia, porque tú dices, bueno, ok, tengo que tal vez trabajar 2 turnos más para poder lograr mi carrera. O tengo que, jovencitas, por ejemplo, tengo que prostituirme. ¿Por qué? Porque el sueldo que gano aquí como secretaria o como trabajadora de medio tiempo no me alcanza. Entonces veo que a las que se prostituyen por internet, pues les va bien. Entonces yo también voy a vender mi cuerpo. Trabajo fácil, dinero fácil, y entonces empieza la avaricia. Y fíjate cómo de ese pecado capital se convirtió también en lujuria. Fíjate cómo va, ¿eh? Y hablo, y los jóvenes me pueden decir, bueno, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, ¿cómo entra la lujuria? Cuando tú te empiezas a ser avaricioso, cuando tú empiezas a trabajar más para conseguir tus objetivos y empiezas a ser egoísta, lo que pasa es que el día de mañana tú vas a decir como varón, ¿sabes qué? Pues como yo tuve de carencias, no tengo el buen trabajo, no tengo el proyecto que quiero y todavía me faltan 10 años para lograr eso, pues tengo que trabajar 2 turnos. Te vuelves avaricioso y empiezas a descuidar las demás cosas. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo tú lo que quieres es, bueno, yo como hombre, como varón, ¿sabes qué? Yo no quiero ese tipo de cosas, yo no quiero tener una familia, yo no quiero tener un noviazgo. ¿Por qué? Porque un noviazgo me implica invertir ese dinero que me está costando para lograr ser lo que yo quiero ser. ¿Sí me explico cómo va toda esa cadena? Y entonces te empiezas a encontrar con este pecado capital de la avaricia y del egoísmo, donde empiezas a querer más, y eso se vuelve un exceso. Otra cosa, esa es gula. La gula es un pecado capital que no es como que aquella persona, hombre o mujer, que porque esté gordito, gordita, pues eso ya es pecado de gula. No, la gula es el exceso a todo. Y como tú estuviste trabajando 2 turnos y luego estuviste estudiando, y solamente te pasaste haciendo toda tu vida, 8 años, 10 años de tu vida, invertiste solamente en esas actividades, fue gula, porque fue un exceso para conseguir tu objetivo. Un exceso porque tuviste que trabajar 2 turnos, cuando pudiste trabajar uno, y el otro turno lo pudiste invertir en la familia, lo pudiste invertir en Dios, en conocer de su palabra, en leer por lo menos 15 minutos de Biblia. Pero no, como estuviste en tus proyectos, como estuviste frustrado por todo lo que tú ves en la vida, empezaste a tener excesos en el trabajo y avaricia, excesos en el estudiar. ¿Y qué te dio eso? Que muchas veces descuidaste las salidas con una persona que tal vez te necesitaba para ayudarlo. Entonces, si te das cuenta, fíjate cómo de un ejemplo vamos viendo todos los pecados capitales inmiscuidos. Y la lujuria, ¿por qué? Porque terminas diciendo, ¿sabes qué? Como yo no puedo mantener a una familia, ahorita no puedo ser una familia, pero ¿qué crees? Sí quiero intimidad, sí quiero tener relaciones, porque ya probé y está rico, o porque ya probé y soy hombre, y como soy hombre no puedo contener mis ganas y mis deseos, pues entonces, ¿sabes qué? Solamente voy a tener amigas con derechos, o solo voy a tener amigos con derechos, o solamente manita sudada, o solamente unos besitos, o solamente un fajecito. Y en todo eso, si te diste cuenta, ahí fue lujuria. ¿Por qué? Porque no te metiste con una, te vas a meter con varias, porque varias vas a tener dentro de tu vida. Pudiste haber tenido 15 amigas con derechos, 15 amigos de manita sudada, y si te diste cuenta, todos los pecados capitales
En algún momento de tu vida los cometiste. Eso es lo que queremos que primero que entiendas y hacerte ver que por eso es importante una confesión de vida. En el libro de la confesión de vida que te estoy proporcionando, que me gustaría que hicieras, es que lo leyeras para que veas que en algún momento de tu vida estuviste metido en esos pecados capitales y tú tal vez no lo sabías por desconocimiento. Pero recuerda que ahora que ya lo sabes, lo importante es reconocerte pecador y confesar. Dios perdona todos los pecados, siempre y cuando te arrepientas de corazón. Ahora vamos a aterrizar esto. Dice, si a pesar de esto permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Vemos cómo el Dios de este mundo te volvió ciego de ese entendimiento porque tú te metiste en todos los pecados capitales y no supiste, nunca tuvo tiempo para Dios. Y cuando alguien te dijo de la palabra de Dios, tú no le creíste. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es que lo que tú me dices en el evangelio no es lo mismo de lo que yo vivo. No es lo mismo lo que tú me predicas a lo que yo veo en mi vivir diario. Tú me dices, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero mi patrón abusa de mí, mi patrón me insulta, mi patrón no me ama. Y entonces tú me predicas algo que no se vive en la realidad. Pero recordemos algo, si no se vive esto en el mundo es porque el mundo desconoce, el mundo está oscurecido de la palabra de Dios. Si todos los patrones, hablando de patrones de familias, de todo el mundo, de tu prójimo que te rodea, si todos conociéramos de la palabra de Dios y la practicáramos, te voy a mencionar algo. Ahí entonces habría la realidad que vives, sería lo mismo que la verdad. Verdad y realidad deberían ser lo mismo, pero vemos todo lo contrario. La verdad es una cosa y la realidad en el mundo en el que vivimos es otra. Entonces pareciera que como dijeras, ¿de qué me estás hablando, Willis? ¿No? ¿Por qué? Porque me dices una cosa, pero yo vivo otra cosa o yo veo con mis ojos otra cosa. Y es que eso es lo que repito, sí, ahorita vemos tristemente que la verdad es una cosa, la realidad es completamente contraria a lo que aquí leemos. Pero ¿por qué es contraria? Repito, porque tú no quieres entenderlo, porque no quieres leerlo, porque no quieres conocer y porque no quieres practicar. Eso es lo importante, que lo que vayamos leyendo y aprendiendo día con día, vayamos practicándolo, porque si tú lo practicas, va a llegar un momento en el que te vas a encontrar una persona que practique las cosas de Dios y vas a sentirte cómodo con esa persona, porque no va a ser como el mundo, como la mayoría de las personas que te conoce o que has conocido. Y es ahí lo importante. Por eso muchas personas con el testimonio, es que se dice que con el testimonio se predica, porque cuando tú estás viendo que esas personas no son así, no es como la mayoría del mundo, empiezas a encontrar como que ese interés. ¿Por qué él es así? ¿Por qué a él le va bien? ¿Por qué él está tranquilo? ¿Por qué él no es desesperado? ¿Por qué esa persona pareciera que todo le pinta bien, ¿no? Y entonces empiezas a investigar y cuando te empiezas a dar cuenta, esa persona es cristiana, esa persona puede ser un buen cristiano practicante, de los que practica, porque también hay mucho cristiano católico que no practicamos, que leemos, pero por fuera ya somos todo lo contrario. Entonces hay que procurar, como decimos, es difícil, practicar lo que aquí aprendemos es difícil, porque no es fácil, sobre todo que la gente pues está inmiscuida en el mundo. El Dios de este mundo, como lo dice San Pablo, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo. No pueden ver esto. ¿Qué es imagen de Dios? No nos pregonemos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor. Y eso es cierto. Aquí nosotros nos estamos como que tratando de decir, bueno, mira, es que yo soy esto, yo soy lo otro. No, esto es el Evangelio, es lo que proclamamos y lo que además por testimonio tenemos que dar. Y luego dice, el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo la luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Y aquí claro, porque obviamente si una persona decimos, ve tu ejemplo, ve que tú eres todo eso contrario a lo que el mundo ve, porque estás practicando, estás leyendo y estás practicando ser cristiano, entonces ahí es donde dice, es una obra de Dios y no nuestra, porque Dios es el que obra en nosotros mismos.
Nosotros no obramos por nuestro querer, por nuestra fuerza, porque por nuestra fuerza caemos en el pecado. Pero si tú diario te persignas y le das gracias a Dios por la vida y te encomiendas a Él día con día, cuando tú te levantas y le dices, Señor, yo te entrego mi voluntad hoy en este día, para que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Siempre acuérdate de ese pasaje bíblico cuando Jesús estuvo en el huerto de los olivos, que le dijo, Padre, que no se haga como yo quiera, sino como quieras tú. Si es posible que pase de mí este cáliz, no se haga como yo quiera, sino como quieras tú. Y lo mismo en nuestros días, porque nosotros diario debemos de decirle, Señor, que hoy no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Cuando tú empiezas a comprender y a decirle eso diario a nuestro Señor Jesucristo, vas a ver que tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que tal vez a ti te gusten y que tú digas, híjole, yo quería hoy este día hacer esto, pero no se dio, pero es por algo, porque como tú le entregaste tu voluntad a Dios, Dios no quiso eso, no porque no quiera tu felicidad o no quiera, digamos, escuchar tu súplica, sino porque Él sabe si lo que tú le pediste en ese día o lo que tú ibas a hacer en ese día te convenía o no te convenía. Por eso es que no se da. Entonces, y debemos aprender a aceptar eso porque muchas veces nos duele. El que yo quiera hacer algo y que no se me dé, obviamente duele muchísimo porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, a hacer lo que yo quiero. Si no hago lo que yo quiero, no soy feliz y me frustro y me siento mal. Pero debemos aprender a que eso no debe ser así, a entregarle nuestra voluntad a Dios para que puedas encontrar esa felicidad que te hace falta. Seguimos, dice, nos sobrevienen pruebas de toda clase. Aquí vienen las pruebas. Una vez que haces todo esto, dice, nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Fíjense cómo aquí San Pablo, estamos en problemas, pero no nos desesperamos. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Y aquí nos detenemos, porque aquí San Pablo está hablando de que todos aquellos que seamos servidores, que seamos ministros o que tengamos algún mandato de Dios, que estemos como servidores, no como sacerdotes, sino como laicos también. Aquí está hablando de que nos van a venir pruebas, nos van a venir persecuciones, nos van a venir derribos. Cuando una persona de repente le fue mal, un servidor le fue mal, o está viviendo una situación fuerte en su casa, una muerte de un familiar, problemas con los hijos, con los padres. Todo ese tipo son derribos. Aquí dice, somos derribados, pero no fuera de combate. Podremos ser derribados, podremos caer, pero nos vamos a levantar. ¿Por qué? No por nuestras fuerzas, porque Dios así también lo permite. Y es parte del camino de la cruz. Ser perseguidos, ser calumniados, es parte del camino de la cruz de ser cristianos y de seguir a Cristo. Y esto es y esto es algo que muchos no enseñan o que a muchos se les ha olvidado. Todos te enseñan lo bonito de Jesús, que Jesús es amoroso, que Jesús es compasivo, pero no te enseñan que también tienes que pasar por este tipo de pruebas cuando estás en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque dice, por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Si Cristo sufrió y tuvo su pasión, nosotros también como personas tarde o temprano llegamos a esa pasión. Y la llegamos porque algún día nosotros vamos a morir. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está en agonía? Tú la ves sufriendo, tú la ves no feliz con una sonrisa en el rostro, la ves sufriendo, porque es parte de también el sufrimiento que vaya, valga la redundancia, que sufrió nuestro Señor Jesús en la pasión. Él no estaba contento cargando la cruz, no estaba sonriendo, riéndose, ¿no? Al contrario, sabía que ese camino de cruz, esos últimos momentos, lo iban a ¿qué? A llegar a vencer a la muerte. Ese era el objetivo de Jesús, vencer la muerte. ¿Por qué? Porque cuando uno muere es donde los cristianos católicos predicamos que resucitamos, como Jesús resucitó también. Porque dice esto, dice, pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Y eso también es claro. Cuando uno empieza, Jesús murió, ¿por qué? Para darnos vida.
para darnos vida a todos nosotros a través de su sangre, de su pasión, muerte y resurrección. Él nos da la vida eterna. Y es aquí lo que dice, nosotros como seguidores de Cristo también podemos hacer lo mismo en otras almas. Muchos dirán, oye, pero no somos dioses. Cuando tú ayudas, y eso es algo que muchas veces no se enseña y no se dice, cuando tú estás en el servicio y en el camino del Señor, sobre todo para los que han servido tanto de misioneros, de predicadores, en algún retiro como servidores en las parroquias, cuando tú estás en el servicio y ayudas a la gente, empiezan las pruebas para ti. ¿Por qué? Porque es parte de lo que tienes que pasar como Cristo. Cuando tú ayudas, finalmente nosotros damos algo a cambio, que es ese sufrimiento para que esa persona pueda tener una conversión, para que esa persona a la que estamos ayudando pueda tener un cambio de vida. Y a nosotros nos toca sufrir eso para hacer una imitación en Cristo como sacrificio, porque Jesús nos invita a hacer también sacrificios. Y ese dolor que nosotros nos está pasando, esa persecución o ese problema que nos llega a nuestra vida, es por la imitación que estamos haciendo en Cristo, ayudando a las personas. Cuando tú ayudas a más personas, te vienen más problemas, porque estás ayudando a más personas. Entonces, no como Cristo que vamos a ayudar al mundo entero, solamente solo Jesús lo hizo, pero nosotros sí de alguna manera ayudamos con las personas que se nos acercan, con los que están a nuestro alrededor, con los que nos piden ayuda. Con ellos son los que ayudamos y obviamente cuando uno sufre o llegan las pruebas, tú debes de aprender a entregarlas. Señor, yo te ofrezco mi sufrimiento. Señor, yo te entrego esta persecución que estoy sufriendo. Señor, yo te entrego este derribe o derribo que yo sufrí a causa de servirte. Te lo entrego, Señor, para tu mayor gloria, para las personas que estamos ayudando, para el servicio que estamos dando. Cuando tú le entregas todo eso a nuestro Señor, Él lo toma, ¿para qué? Para que ayudes de esa manera a que se conviertan las demás personas. Es el sacrificio que tú le estás ofreciendo a Dios. Y continuamos y terminamos con esto. Dice, tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucita también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando y también se irá ampliando cada día más la acción de gracias de tantas personas, que tantas personas rinden a Dios para gloria suya. Por eso, no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior esté decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. No se puede equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparado. Nosotros pues no nos fijamos en el que se ve, en lo que se ve, sino en el que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Y aquí San Pablo está hablando de ese premio que vamos a lograr tener todos aquellos que sirvamos en Cristo y que estemos trabajando para Cristo. Está hablando del reino de los cielos, que es lo que no se ve. Las cosas que vemos son pasajeras. Cuando uno fallece, no te llevas la casa, no te llevas el carro, no te llevas tu ropa, ¿no? O sea, y si te llevas la ropa es la vestimenta que te pusieron en el momento, pero nada más. No te llevas nada. Por eso aquí San Pablo dice que nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y también habla aquí algo de San Pablo que es muy interesante y dice, habla de nuestra santificación, de nuestra santidad. Dice, por eso no nos desanimamos, es decir, cuando a nosotros vemos que nos vamos desmayando, que vamos teniendo este tipo de pruebas, persecución y caídas, no nos desanimemos, debemos de seguir adelante. ¿Por qué? Porque San Pablo dice esto, no se pueden equiparar, por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior esté decayendo, es decir, aunque tú físicamente sientas que ya no puedes por todo lo que estás viviendo, dice San Pablo, el hombre interior se va renovando día en nosotros. Tu alma, aquí San Pablo está hablando de nuestra alma que va a santificarse, porque recuerda que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nuestra alma, que es algo que no vemos, pero que tenemos, se va santificando aunque tu cuerpo se haga viejo, aunque tu cuerpo te puedas tener alguna operación, puedas quedar inválido, puedas no tener una mano, puedas no tener un pie. Aquí es lo que San Pablo dice.
aunque nuestro exterior esté decayendo o tengas alguna enfermedad grave, el hombre interior se va renovando día a día en nosotros. ¿Por qué? Porque tu alma va aceptando ese sufrimiento, va aceptando el camino de la cruz. Todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Eso es a lo que nuestro Señor se refiere aquí y es a lo que nos invita. Renuévate, renueva esa alma, porque lo que va a entrar al reino de los cielos es tu alma, no tu cuerpo. El cuerpo queda, aunque esté enfermo, aunque hayas muerto de cáncer, diabetes, de alguna enfermedad de transmisión, el cuerpo va a enterrarse. Y el alma, que es la que se desprende del cuerpo, es la que va a llegar ante la presencia de Dios. Y aquí dice, el hombre interior se va renovando día a día en nosotros, o sea, te va santificando para que cuando tú llegues a la presencia de Dios, después de muerto, puedas llegar no con ese hombre de pecado, no ese hombre que pecó y que pecó en los 7 pecados capitales y que blasfemó contra el Espíritu Santo, porque al pecar en los pecados capitales, blasfemaste contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú cambiaste de vida y seguiste el camino de la cruz de Cristo, empezaste a santificarte. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparado. Cualquier sufrimiento, cualquier persecución, palabra de Dios, te alabamos, Señor, perdón. No podemos equiparar esos sufrimientos, y aquí San Pablo nos los dice, con lo que nos espera, porque allí en el cielo ya no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedades, no va a haber calumnias, no va a haber mentiras, no va a haber robos, no va a haber el que tú tienes más y yo soy menos, no va a haber ningún pecado capital. En el cielo ya no. Por eso aquí decimos que nuestra lucha, aquí San Pablo nos está invitando a luchar, a no desanimarnos nunca. Tú como persona que estás siguiendo, aunque no tengas un servicio a Cristo, también te está diciendo San Pablo, no te desanimes, te van a llegar las pruebas, sí, pero no por eso debes de desanimarte. ¿Por qué? Porque ya San Pablo aquí está diciendo, es parte de tu santificación como persona, de renovar tu alma, tu espíritu, lo que está dentro que no ves, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos pueda recompensar con el reino de los cielos. Que no nos pase como al hombre rico que aquí gozó y tuvo todo y nunca quiso sufrir y llegó al infierno. Eso es lo que no queremos. Y no, ni lo quiero para mí ni lo quiero para ti. Por eso hoy en esta parte del capítulo 4 de segunda carta a los Corintios vamos a reflexionar acerca de eso. Y pues bueno, prácticamente es todo. Nos vemos para un próximo capítulo. De mi parte es todo. Que Dios te bendiga.